Mis hermanos de armas, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi mundo, bienvenidos a KMO Colombia Combate Urbano. Un fraternal abrazo para todos ustedes, mis tigres. Para aquellos que les llama demasiado la atención los títulos y los certificados, les contesto. Mi mayor orgullo y honor fue haber sido soldado de Colombia. Y ahí radica mi fortaleza. No soy violentólogo ni especialista, ni mucho menos me hago llamar, ni tampoco acepto que me llamen máster. Estoy completamente seguro que no se puede siquiera aspirar a ser instructor si no se entienden las lógicas, los procedimientos, las dinámicas y obviamente los procesos de lo que se pretende enseñar. Además, pienso que esto se tenía que decir y soy consciente que estos videos generarán una división en mis seguidores. Pero como patriotas nos debemos al país y no a los gobiernos. Así que comencemos. En Colombia no existe ni una sola persona que se encuentre aún con vida y que haya sido reservista o que posea asignación salarial de retiro, o sea, pensionado o jubilado de las Fuerzas Armadas. Entiéndase muy bien: Ejército Nacional, Infantería de Marina, Armada Nacional, Fuerza Aérea, incluso de la Policía Nacional, que no perciba a las guerrillas como su enemigo. Su entrenamiento y su doctrina fueron fundamentadas en la lucha antisubversiva. Durante esta serie de videos les voy a mostrar la transformación de este conflicto o guerra, dos palabras que también tienen un significado distinto, y el papel fundamental que jugaron momentos y actores históricos como lo fueron la Guerra de Corea, la Escuela de las Américas, la Escuela de Lanceros, el triunfo de la Revolución Rusa, el triunfo de la Revolución Cubana, la Guerra Fría, a la vez personajes únicos como mi general José Joaquín Matallana, mi general Ruiz Noboa, el senador Álvaro Gómez Hurtado, operaciones militares que fueron fundamentales como la fueron la Operación Lazo, la Misión Yarburg, la Operación Soberanía y por supuesto el papel de la Iglesia y de los medios de comunicación y en especial este último, que casi siempre se han movido respondiendo a intereses económicos y políticos entre el poder y la moral y que fueron fundamentales para transformar la percepción de lo que hoy llamamos conflicto armado o guerra en Colombia. ¡Colombia! Y para comenzar, 3 frases. La primera: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Esta frase la dijo el poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz y está escrita en la entrada del bloque número 4 del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz. La segunda: un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Churchill, ex primer ministro del Reino Unido. La tercera frase: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Goebbels, jefe de propaganda nazi. El pasado 4 de noviembre de este año en curso 2022, el señor presidente de la República de Colombia, el doctor Gustavo Petro, firmó la Ley de Paz Total. Esta ley de orden público dará facultades al doctor Petro para negociar o en su defecto someter a los grupos armados. Me voy a meter en un campo minado que todos los consultados por mí me aconsejaron no transitar, teniendo en cuenta mi formación y la polarización que este tema genera en el país. Así que para comenzar, la pregunta obligada es: ¿podrá el doctor Gustavo Petro construir la paz o en su defecto lograr la pacificación? Estas dos palabras tienen un significado distinto. La paz es el resultado final después de un proceso o procesos de diálogos, amnistías, acuerdos y obviamente indultos. Y la pacificación es el resultado que se obtiene al vencer a través de acciones militares exitosas a mi enemigo o adversario. Y estas dos palabras también tienen un significado distinto: enemigo o adversario. Hemos firmado la Ley de la Paz, el marco jurídico que permite, desde hace muchos años, esta vez se ha renovado, la regulación que le permite a los gobiernos construir negociaciones con quienes están al margen de la ley para conquistar el sueño de la paz total en Colombia. Antes de continuar, es muy importante resaltar que esta ley de orden público establece 2 tipos de procesos.
El primero está orientado al sometimiento a la justicia de grupos armados que son de naturaleza política y que pueden estar asociados a economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las AGC o Clan del Golfo, la Oficina de Envigado, las disidencias de las FARC, incluso la nueva Marquetalia comandada por Iván Márquez, y aquí en mi opinión estará el gran problema para el doctor Petro. El segundo punto es el proceso de negociación a través de un acuerdo de paz con grupos armados con estatus beligerante. Por ejemplo, las guerrillas del ELN. En este último punto es muy importante hacer un alto en el camino y dejar la salvedad, que aunque las guerrillas se identifican con ideologías marxistas, leninistas, incluso maoístas, no son de ninguna manera petristas. El pasado 3 de noviembre de este año, en curso 2022, en Suárez, Cauca, fue exhumado el cadáver de Leider Giovanni Inoscue, alias Majin Buu, y nuevamente inhumado en un féretro con adornos dorados en un lugar desconocido. Este excomandante guerrillero de origen indígena de la comunidad Nasa murió tras una operación militar el pasado 13 de junio. Este hecho, como es lógico, desató una tormenta de opiniones. En los videos que fueron publicados en las redes sociales se observa que, además del acompañamiento del Comando Coordinador de Occidente de las disidencias de las FARC, se encontraban también pobladores de la región. Algunas opiniones aseguraron que estas personas se encontraban allí en contra de su voluntad y que fueron obligados a asistir. Otras opiniones, por el contrario, aseguran que fue una manifestación espontánea para despedir a su líder y benefactor. Otras opiniones pedían explicación del presunto uso del nuevo uniforme de nuestras fuerzas militares por parte de estas disidencias y que aún no han sido entregados a nuestros soldados de tierra, mar y aire. Y otras opiniones fueron más enfáticas en exigir el restablecimiento de nuestra soberanía nacional en esa región del Cauca. Estas reacciones nos demuestran que hemos construido como sociedad una figura de enemigo de parte y parte, olvidando el propósito de la ley y de los derechos humanos y de lo que representan. Hemos olvidado que el propósito de las leyes es la de proteger al individuo y a las comunidades de los posibles abusos del poder de parte de otros individuos y de personas que por su investidura representan las instituciones gubernamentales o del poder. También olvidamos que es en la guerra donde las personas son más vulnerables y más propensos a ser olvidados en su humanidad. No podemos olvidar que son personas y que por el hecho de encontrarnos en un contexto de confrontación sostenida, deberíamos deshumanizar la guerra, y mucho menos entre guerreros, olvidando los 7 principios éticos de integridad, respeto, valor, honor, honestidad, lealtad y compasión. Soy el teniente del ejército de Colombia, Malagón Castellano Raimundo. El coronel Raimundo Malagón estuvo 9 años, 11 meses y 3 días en poder de las FARC. Recuerdo una vez que el Mono Jojoy fue a uno de los campamentos y uno de los suboficiales secuestrados tuvo la suficiente fortaleza para decirle delante de todo el mundo que nos estaba violando totalmente nuestros derechos humanos, que cómo era eso de mantener a la gente como perros amarrados, encadenados a árboles. El Jojoy lo que contestó fue que iba a estudiar la forma de cambiar ese método, y la sorpresa para nosotros fue que días después llegaron con candados más gruesos. Es uno de los sobrevivientes de las jaulas de la infamia, esos campos de concentración creados por la guerrilla en lo más profundo de la Manigua para mantener como animales a los secuestrados. El piloto alemán de combate, Gustav Rodel, que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial, repetía una y otra vez a sus subordinados: para sobrevivir moralmente a una guerra se debe combatir con honor y humanidad. De no ser así,
no serán capaces de vivir con ustedes mismos el resto de sus días. Y a continuación les contaré una historia de honor. Pocas semanas después del comienzo de la Primera Guerra Mundial, el capitán del ejército británico Robert Campbell se encontraba al mando del primer regimiento en una posición cercana al canal de Moscondé, en el noreste de Francia, cuando sus tropas fueron atacadas por el ejército alemán. Durante el combate, el joven capitán de 29 años fue gravemente herido y capturado. Luego fue trasladado a un hospital militar donde le fueron tratadas sus heridas, antes de ser enviado al campo de prisioneros de guerra de Magdeburg, en Alemania. Después de 2 años de estar cautivo, Campbell recibió una carta. Era su madre, con una terrible noticia. Padecía cáncer y le quedaba poco tiempo de vida. En un intento desesperado de poder volver a ver a su madre moribunda por una última vez, le escribió una carta al mismísimo Kaiser Guillermo II explicándole la situación y rogándole que por motivos humanitarios le permitiera visitar a su madre y despedirse de ella. Y aunque lo normal es que aquella carta no hubiese llegado a su destino o que no hubiese tenido respuesta, el Kaiser contestó. Y le contestó afirmativamente. Le permitiría regresar a su casa para visitar a su madre con una única condición. Campbell debería dar su palabra de militar y de oficial del ejército británico de que finalizada la visita volvería al campo de prisioneros. Y Robert Campbell dio su palabra de militar al Kaiser. El 7 de noviembre de 1916 llegaba a Inglaterra para estar con su madre y despedirse de ella. Terminado el tiempo acordado, que fue de 1 semana, el joven piloto regresó al campo de prisioneros de Magdeburg, cumpliendo con su palabra de militar. Su madre falleció en febrero de 1917, o sea, 1 año después, justo cuando Robert y otros prisioneros estaban terminando el túnel por el cual después lograron escapar, aunque fueron capturados cerca de la frontera de los Países Bajos y enviados de vuelta al campo. Allí permaneció en cautiverio hasta que terminó la guerra, en 1918. Bonita historia, ¿no, mis tigres? Este conflicto se ha llevado lo mejor de nuestros mejores hombres. Incluso hemos olvidado esa sagrada consigna de patria, honor, lealtad. ¡Colombia!